Ok. Creo que está grabando. Bien. Esto corresponde al documento que estamos leyendo, al capítulo 2 o sección 2, parte 2.1, más o menos de la página 50 y algo. Son más o menos 3 carillas esta parte, es introducir representaciones de Galois, sobre todo para lo que va a venir después. Estuve mirando los siguientes capítulos, habla de representaciones en curvas elípticas y cómo lo va a utilizar eso. Así que esto es más bien introductorio para los que van a dar las siguientes charlas. Entonces, para empezar, como es costumbre, fijemos una clausura algebraica Qtecho de Q, y esta notación que es habitual, que es ponerle G sub L al grupo de valor absoluto. Y voy a definir lo que es una representación de Galois. Aviso que no veo el chat, así que si alguien me puede avisar cuando haya preguntas, le agradezco. Un comentario para todos. Con cuerpo se refiere a un campo. Ah, cierto. Bien. Gracias. Entonces, una representación de Galois es un morfismo continuo que va del grupo de Galois absoluto de Q a matrices de tamaño D sobre un cuerpo K, cuerpo campo. Lo que queda acá quizás es que es el tema de ser continuo. Bueno, para empezar, la continuidad va a depender de la topología del codominio, que principalmente depende del cuerpo K. Y en el lado del dominio, la topología es la topología de Krull, que si no la conocen, es ahí está indicada. Al morfismo de identidad se le da como base de entornos abiertos los G sub F, que son extensiones Galois finita. Eso conforma una base de entornos para la identidad, y luego, a través de trasladar por elementos de GQ, se da una base de entornos para todos los elementos. O sea, otra forma de decirlo, con la base de entornos de la identidad y dotándolo de ser un grupo topológico, se dan todos los abiertos de la topología. Y la topología del codominio, ahora cuando veamos casos de diferentes cuerpos K, vamos a ir viendo las diferentes topologías. También mencionar que las representaciones son conjugadas o equivalentes si hay una matriz tau, está mencionada ahí, que conjuga a dos representaciones ρ1 y ρ2 para todos los elementos G. O sea, la tau es la misma. Es habitual también, y en algún momento lo voy a hacer, en vez de decir representaciones, que las representaciones van a matrices, no sé si se ve el puntero, yo estoy señalando, pero no tengo claro si lo ven. Se ve, sí. ¿Se ve? Está, perfecto. Cambiar acá y poner un espacio vectorial de dimensión finita sobre un cuerpo K. En algunas veces me va a ser más útil y práctico escribirlo de esa forma. Entonces, si lo pensamos de esa manera, como que representaciones más de GQ a las transformaciones de un espacio vectorial sobre K, estos corresponderían como a las matrices asociadas de esas transformaciones, y si lo voy a pensar como matrices, lo que quiero es que no dependa de la base en donde estoy mirando la matriz asociada. Entonces, en cierta forma, esto tiene que ver con los cambios de base también. Bueno, nos interesan 3 tipos de representaciones. Las que se llaman representaciones de Artin, que es tomar el cuerpo K igual a los complejos. Las representaciones módulo L, que es tomar acá como un cuerpo finito de característica L de positivo. Y las representaciones eleádicas, que son extensiones finitas de QL. Más adelante voy a dar teoremas más o menos en la misma sintonía sobre estos 3 tipos de representación. Pero antes de eso tengo que definir algunos conceptos asociados a representaciones. En particular, empecemos primero con definiciones sobre GQ. Para eso agarremos un primo racional, consideremos la evaluación pedádica y extendamos esa evaluación pedádica a la clausura algebraica. No hay una forma única de hacer esto, depende del ideal maximal sobre P que tomemos en Qtecho. Lo bueno es que las diferentes evaluaciones actúan. Dale, sí. Sí, la evaluación tendría que ir de eje barra inversible porque estás llegando a valores finitos ahí en los que escribiste. Está bien, sí. O sea, tendría que dejar el 0 afuera.
decía, que si bien tengo muchas evaluaciones, GQ actúa transitivamente sobre todas las evaluaciones arriba del primo P. Entonces, voy a agarrar una evaluación en particular de Qtecho y voy a tomar G sub P, el estabilizador, con respecto a la acción anterior, y le voy a poner G sub P. ¿Sí? Pues acá hay un diagramita donde está Q y su evaluación peádica. Le llamo nu a la extensión elegida sobre Qtecho. También puedo tomar a Qtecho y completarlo con respecto a esta evaluación. Acá está la extensión, la completación, perdón, de Qtecho con respecto a esa evaluación. Le pongo nu también a la completación. Y bueno, a esta evaluación extendida la puedo restringir a QP y tomar la evaluación y mirar QP. Tengo QP techo, tengo QP, puedo mirar el grupo de Galois, GQP, y puedo relacionarlo con GP de la siguiente forma. Acá hay dos propiedades, GP es isomorfo a GQP para este QP techo que es la completación de este Q techo. No, acá está, en esta completación está dicho también que esta completación de Q techo con respecto a esta nu es una clausura algebraica de QP. Está dicho implícitamente en ese resultado. Bueno, y otra cuestión es que si uno mira esta restricción de nu a QP, y está considerando la evaluación peádica en Q, entonces toma valores en enteros, esta también toma valores en enteros, eso es una cuenta que se hace, como la evaluación es discreta y uno toma asociaciones de Cauchy, entonces mantiene la imagen, no sé si alguna vez vieron toda la cuenta, sino bueno, es una cuenta muy de cuando uno empieza con cuerpos locales. Bueno, entonces tenemos nu. Va a estar el problema de la crucecita en todo sector, así que ese comentario que hiciste, hay que ver la crucecita aunque no esté, digamos, de que estoy tomando los invertidos. Entonces tenemos nu fijada, y voy a considerar dos subconjuntos, que son los de evaluación no negativa y los de evaluación estrictamente positiva, dentro de QP techo. Este es un anillo local y este es su ideal maximal. Ahí está dicho. Y bueno, el cociente es un cuerpo y es de hecho una clausura algebraica de FP, que es el cuerpo con P elementos. Nu es compatible con la acción de GQP, debido a que una vez que estoy mirando en QP la evaluación se extiende de forma única, entonces... Disculpa, una duda, no sé si podemos volver un poco antes. Sí, por supuesto, decime. Hay algo que Anterior? hay algo que me quedó molestando. Dale. Aquí. A ver, tienes QP, clausura algebraica, igual a Q, clausura algebraica completado. Eso no parece estar bien, porque el lado derecho es completo, pero el izquierdo no. Debería ser CP, ¿no? Quizás. ¿Igual? No, creo que son dos cosas distintas solamente. No, pero está bien lo que puso, ¿no? Él puso QP barra, si completas algebraicamente QP, entonces Q barra se mete dentro de eso. Está bien lo que puso. Q barra se coloca dentro, pero en el lado derecho tiene Q barra completado. No, tiene QP, la clausura algebraica de QP. Ese es el No es Q izquierdo. barra completada. No, o sea, la flecha vertical derecha, abajo tiene QP, ¿Ya? y dice quién es la evaluación, y arriba tiene QP, la clausura algebraica. No, yo estoy mirando las propiedades abajo, donde tiene escrito. Ah, perdón. Donde tiene escrito tiene una igualdad, ¿cierto? Sí. Y en el lado izquierdo de esa igualdad dice QP barra, y en el lado derecho dice Q barra sub nu. A lo mejor no estoy entendiendo la anotación, pero lo que yo entendí que Q barra sub nu es una completación, ¿a eso te refieres? Sí, puede estar mal la igualdad, pero sí, lo que interpretaste está bien, digamos. Yo creo que se refiere a la clausura algebraica de QP,
¿Cómo es? Porque te No, fijas que en el lado derecho... tomar un completado. No, o sea, está bien todo lo que uno dice. O sea, sí, tiene razón Héctor lo que te está diciendo en el sentido, Santiago, en el sentido de que si solo completas, entonces eso te queda más grande. Eso es como CP y no es Claro. QP, la clausura algebraica. De todas formas, si miras el grupo de Galois de CP sobre QP, donde pensás que los morfismos son continuos, te queda lo mismo que el grupo de Galois que estás mirando. Pero creo que es meterse en problemas sin razón. Creo que eso tenés que poner QP, clausura algebraica y listo. Ok, ahí va. Sí, pero simplemente quiero aclarar aquí que QP barra, si uno toma QP y mira su clausura algebraica, ese campo no es completo. No es Claro, yo completo. entiendo el punto de Héctor, porque el lado derecho de Ya Héctor quería aclarar eso porque como se generó una conversación, no quería perder de vista lo que yo estaba diciendo, ¿ya? Ahora, si quieres relacionar desde ese punto de vista los grupos de Galois, sin hablar de evaluaciones, se puede. Lo que uno haría es lo siguiente: tomas QP, ¿ya? QP toma, o sea, partes con los números racionales, tomas la evaluación pedádica en los racionales sin hablar de ninguna extensión, y completas y te da QP. Ahora QP es un campo, toma su clausura algebraica. Dentro de esa clausura algebraica tienes una copia de la clausura algebraica de Q, ¿ya? Pero esa copia es isomorfa a lo que uno podría llamar clausura algebraica de Q si tú fijas un modelo, no sé, la clausura algebraica de Q dentro de los complejos, por decir, ¿bien? Es isomorfa, entonces no está únicamente definida en el sentido de que tienes que elegir el isomorfismo. Bien, lo que haces ahora es tomar el grupo de Galois absoluto de QP. Cuando tomas el grupo de Galois absoluto de QP, dado que la copia de Q barra que está metida ahí adentro es Galois sobre Q, ¿ya? Es Galois sobre Q, uno puede restringir. Entonces restringes. Lo que estás haciendo ahora es, salvo la elección de isomorfismo entre la copia abstracta de Q barra y la copia concreta que está dentro de QP barra, salvo esa elección de isomorfismo, lo que estás haciendo es, a partir de un elemento del Galois absoluto de QP, estás restringiendo a un elemento del Galois absoluto de Q. Y de esa manera obtienes otra construcción del grupo, del grupo GP, a ver, claro, el GP, el que definiste como GP, que después va a ser nuestro grupo de descomposición. Entonces, la ambigüedad de antes era la elección de cómo extiendes la evaluación. La ambigüedad de ahora es cuál es el isomorfismo que eliges entre el Q barra abstracto y el Q barra concreto que está dentro de QP barra. Pero las dos ambigüedades son exactamente la misma. Ahí está. Bien, bueno, muchas gracias Héctor. Espero que quede claro para el resto también. Quizás fue una mala interpretación de mi parte del DDT. Y lo correcto, no quiero entregar más a nadie, pero capaz lo correcto era de acá ir a CP y después bajar a QP techo, ¿no? Lo tiro en forma de pregunta. Quizás fue eso lo que debía haber puesto, ¿no? No, pero no importa si es un detalle. De hecho, es bueno que tengamos estas conversaciones porque es un seminario de estudiantes y lo que para un estudiante de doctorado es simplemente una confusión o error de tipeo, para un estudiante de magíster o pregrado puede ser un error grave si no lo corregimos y lo conversamos ahora. Así que está súper bien que se generen estas conversaciones. Por supuesto. Bueno, hecho esto, ¿en qué estaba? Decía que este anillo y este ideal son estables por GQP, y tengo un mapa sobreyectivo que es mirar los morfismos de GQP y restringirlos, mirar solo el anillo y cocientar por M, como estos son estables por GQP, puedo hacer eso y ahí obtengo el grupo valor absoluto de FP. Y ese mapa sobreyectivo, una cuenta que, no sé, al menos en mi curso de teoría de números algebraica la hicimos, supongo que en general también. Y bueno, tiene un núcleo, que el núcleo es el grupo de inercia, que le voy a poner I sub P. La notación que yo estoy manejando es la misma notación que maneja el libro, el DDT, para no generar confusión. Así que bueno, el DDT le llamo I sub P. Y dentro de I sub P me interesa el propio subgrupo maximal, que es el grupo de inercia wild, o salvaje, depende si traducen o no, que le llama P sub P, el DDT.
Y acá viene una primera definición importante: una representación es no ramificada en P si I sub P actúa trivial, o sea, ρ de I sub P va a la matriz identidad o está en el núcleo de ρ. Las tres cosas son lo mismo. O sea, acá lo importante es que esto depende de un primo P, y yo en la construcción elegí una evaluación, pero como son todas conjugadas, esto no depende de la evaluación que elija. Así que esta definición va a seguir funcionando igual independiente de nu. Y bueno, y si ρ es no ramificada en P, o sea, en GFP está el Frobenius, cuya preimagen, a través de este mapa que estoy señalando, este ρ que es un poco más cursivo, depende, en principio depende de IP, pero si IP actúa trivial, entonces la acción del Frobenius está bien definida. Y eso es algo que quiero remarcar porque es útil. Bueno, otras definiciones que también preciso indicar son representaciones simples y semisimples. Para eso primero, considerar el siguiente hecho: si tengo una representación ρ, ahora acá está donde mencionaba que iba a hablar a veces en isomorfismos lineales de un espacio vectorial B. Entonces imaginemos que tenemos un subespacio que es estable por la acción de GQ. Entonces puedo restringir la representación a W, y a esa le voy a llamar ρ a la W, y cuando esto pasa, ρ a la W es una subrepresentación de ρ. Sí, por ejemplo, si W es B, está claro que ρ a la B es una subrepresentación de ρ, y también si tomo W el espacio trivial, el subespacio trivial, también es una subrepresentación, digamos. Bueno, esas no son las interesantes. Cuando la representación solamente tiene esas como subrepresentaciones, se le dice simple o irreducible. Y el siguiente caso es que sea suma directa de representaciones simples, y en ese caso se llama semisimple. Está claro que simple implica semisimple. Sin embargo, no es cierto que son las dos opciones posibles. Pueden haber representaciones que no sean ni una ni la otra. Entonces acá tengo un ejemplo concreto de eso, que es una representación cuyo grupo son los enteros, y va a matrices de dimensión 2 con coeficientes complejos. Dado que Z es cíclico, podría indicar solo cuál es ρ de 1. Digamos, ρ de 1 sería lambda 1, 0 lambda. Y acá está puesto ρ en general para cualquier n entero. Entonces, esta representación no es semisimple. Para empezar, vemos que no es simple. No es simple porque tiene una subrepresentación que sería la que corresponde a la primera columna. Acá hay un subespacio de dimensión 1 que es invariante. Y si fuera semisimple, tendría que ser, dado que ya tiene un subespacio de dimensión 1, tendría que ser como dos bloques de Jordan de tamaño 1. Entonces tendría que ser diagonal, pero ρ1 no diagonaliza. O sea, ρ1, como explicaba hoy, es lambda 1, 0 lambda. Y bueno, en general tendría que diagonalizar simultáneamente para todo n. En este caso, como es cíclico, el grupo Z alcanza con entender qué pasa con ρ de 1. En particular, como ρ de 1 no lo hace ninguna. Pero en general, si quisiera probar que es semisimple, tendría, de algo de dimensión 2, tendría que diagonalizar simultáneamente para todos los elementos del grupo. Bien. Entonces, ahora sí me meto en concreto a las representaciones de Artin. Tengo el siguiente teorema que enuncia algunas propiedades que tiene. Por ejemplo, las representaciones de Artin tienen imagen finita. Es semisimple, esta vez sí. O sea, digamos, comentario extra, entonces el ejemplo anterior no es una representación de Artin, ¿no? Ramifica infinitos primos y es determinada por los valores de la traza del Frobenius sobre los primos donde no ramifica. Entonces, el plan es hacer la prueba de esto, que deja algunas formas de trabajar que para mí son interesantes. Entonces, por ejemplo, la primera, que es probar que tiene imagen finita, es lo siguiente. Se puede encontrar en matrices complejas de tamaño D un abierto de la matriz identidad que no contenga subgrupos no triviales, o otra forma un poco más clara de decirlo es, cuyo único subgrupo es la identidad, el grupo que solo tiene la identidad. Entonces, con este abierto B, como ρ es una representación continua, la preimagen es un abierto, y como es un abierto en GQ, que contiene la identidad, entonces tiene a uno de los elementos de la base de entorno de la topología de Krull, que es entonces
un G sub F con F sobre Q, una extensión Galois infinita. Ahora, G sub F es un subgrupo de GQ, así que ρ de GF tiene que ser un subgrupo de B. Pero ahí está la propiedad interesante de B, que es que solo tiene como subgrupo la identidad. Entonces, GF va a parar toda la identidad. Entonces, podemos factorizar a ρ por G sub F. Entonces, por correspondencia de Galois, podemos mirar ρ en GQ sobre GF, que sería el grupo de Galois de G sobre Q. Y bueno, es una extensión finita, así que el grupo de Galois es finito y entonces la imagen es finita. Y esto me va a servir también para demostrar las otras 3 propiedades que quedan. O sea, ahora que sé que factoriza por un grupo finito, puedo probar que es semisimple. Este es un truco que está en un libro de SER, que está bueno, que es el siguiente. Bueno, el truco interesante está después de estas cosas, ¿no? Primero probarlo por inducción en D. Disculpa. Sí, dale, por supuesto. La diapositiva anterior en la demostración. Sí. Bueno, hay un pequeño typo al inicio, dice la matriz de identidad contiene un abierto, me imagino que te refieres a GLDC, ¿cierto? GLDC contiene un abierto, Sí. cuyo único subgrupo es la identidad. Sí. ¿Puedes dar un esbozo de la idea de eso? Porque de alguna manera tiene que usarse en alguna parte el hecho de que estamos sobre los complejos y no sobre QP, por ejemplo. Honestamente no lo recuerdo. La última vez que la vi, recuerdo que utilizaba algo de matrices exponenciales, pero no, honestamente no me acuerdo ahora. No sé si alguien... Ah, ya, ok. Matrices, porque, o sea, estaba tratando de hacer memoria cómo se hacía esto, no me acuerdo. Lo que yo trataría de hacer, que me pareció muy complicado, era mirar en el espacio tangente. En el espacio tangente, en la identidad, digamos, si tú tomas una vecindad suficientemente chica de la identidad, trabajar en el espacio tangente es lo mismo que trabajar en el grupo de Lie, ¿sí? En este grupo de Lie, que son las matrices complejas. Pero pensé que era muy complicado, pero lo que me estás diciendo tú significa que en realidad es lo mismo. Entonces uno podría tomar una pequeña vecindad, de modo que esa vecindad sea difeomorfa con una vecindad en el espacio tangente, ¿ya? Un difeomorfismo digamos, localmente que respete la operación de grupo, que sería en el fondo la función exponencial de la que tú me contabas. Ahí está. Y lo que ocurre es que ahora la pregunta es, si yo tomo un espacio vectorial, mirando dentro del tangente, si yo tomo un espacio vectorial y tomo una bola muy chiquitita centrada en el origen, pregunta, ¿qué subgrupo aditivo puedo tener dentro de esa bola? Y la respuesta es que por la propiedad de Arquímedes, ¿ya? Por la propiedad de Arquímedes, si uno toma un vector no nulo, en algún momento un múltiplo se tiene que salir de esa bola. Y ahí es donde uno está usando que estamos trabajando sobre los complejos y no sobre un campo no arquimediano. Porque esa demostración se cae justamente cuando uno tiene la propiedad no arquimediana. Porque grupos de Lie, tangente y todo eso sí lo tenemos sobre los p-ádicos. La parte que no tenemos es esa propiedad de que los múltiplos enteros son no acotados. ¿Ya? Eso, para que no perdamos de vista dónde estamos usando los complejos. Así. Sí, muy bien. ¿Puedo solo acotar una cosa a lo que dijiste recién, Héctor? La Sí. demostración que puedes hacer es esencialmente lo que dijiste vos. No precisas pasar al tangente, pero es similar, o sea, la cuenta es esencia la misma. El punto es que si tenés un subgrupo, agarras una matriz y la podés llevar a la forma de Jordan. Okay. Cuando ves los autovalores, lo que sucede es que las potencias o tienden a 0 o tienden a infinito si no es 1. Entonces, como estás suponiendo que es más chico que un medio, por ejemplo, la distancia de la identidad ya no puede ser, ¿no? O sea, se te escapó. Y la otra parte que decís vos es si llegas a tener un bloque de Jordan que tiene un 1, las potencias se van, es Arquímedes, mientras que los p-ádicos no suceden, ¿no? O sea, vos podés poner la matriz 1, p a la n, 0, 1, por ejemplo, de 2×2, que está muy cerca de la identidad y eso es un subgrupo, ¿no? O sea, p a la n por zp, eso te queda un subgrupo. O sea, la misma idea uno la podría formular directamente en matrices para verla más. Directamente en matrices, Okay. sí, usando la forma de Jordan la puedes hacer directamente en matrices. Es la misma idea y el punto es ese, es lo que decías vos, que por Arquímedes si sumas muchas veces 1, en C se va, pero en ZP tenés subgrupos que son, o sea, tenés subgrupos abelianos en ZP que son chicos, ¿no? O sea, claro. Que es lo que decía antes, si me hace maximal la potencia, son subgrupos y tienen valor absoluto pequeño. Perfecto, gracias. Yo lo que iba a mencionar con eso es, si por ejemplo ponemos D igual 1, que es un poco más visible todo, justamente lo que decía Ariel pasa entre C y QL, ¿no? O sea, en C sí encontrás un entorno del 1,
Y en QL el tema es que tenés entornos abiertos que en el fondo te complican para agarrar un subgrupo chiquito, pues son subgrupos, pero también tienen esa propiedad, entonces te van a quedar subgrupos adentro que son no triviales. Bueno, Me parece que en D igual 1 no se puede, tenés que tomar D igual 2, pero si querés lo pensamos después. ¿no? ¿En serio? Bueno. Porque multiplicativamente el grupo, si tomás potencias de P, tenés potencias negativas que se alejan del cero. Lo que tenés que tomar es una matriz que tenga 1 en la diagonal y, algo de P en el... Bueno, en fin. Bueno, dale. No, está bien, Gonzalo, lo que dijo. Tomate El los carácter, elementos que son... ciclotómico, el carácter ciclotómico da un ejemplo. Es multiplicativo, Gonzalo. Tomate Ok, las que ok, son corrientes ok. con 1 módulo P a la N. Ahí Tomas va, el ahí va, ahí núcleo, va. Está y bien, tenés corrientes con razón. 1 módulo P a la N, eso es un subgrupo, ¿no? Porque es un núcleo. O sea, vas de QP estrella, o de ZP estrella en los enteros, y miras lo que son unos módulos P a la N, y eso te queda un subgrupo. Está clarísimo, perdón. Bien. Bueno, entonces estábamos en que factorizaba por un grupo finito, y entonces para probar que es semisimple el truco es el siguiente, la inducción es en D, bueno, estas partes, si D igual 0 es trivial, y si es simple, y luego para la parte de la hipótesis de inducción, si es simple también ya está, porque si es simple implica ser semisimple. El tema es que si no es simple, acá viene el truco interesante que Searle hace en un libro, es porque tengo un subespacio invariante y tengo una proyección de B a W. Entonces puedo cambiar esta proyección P por una proyección P0, haciendo este truco que es sumando todos los trasladados de P por conjugación. Y esta P de 0 sigue siendo proyección, pero a su vez la gracia es de que al sumar en todos los ρ ahora conmuta con ρS con todos los elementos S de G. Llamé G al grupo de evaluado, pero este truco vale para cualquier G en general. Lo único que sí preciso es que sea un grupo finito. Y ahora la pregunta, si esto también funciona en compactos. No sé. Yo supongo que sí, pero capaz ustedes me pueden contestar. Bueno, la cuestión es que entonces, como esta conmuta con ρS... No. Fíjate, el grupo de lo de QR sobre Q es compacto. ¿Cuál, perdón? El grupo de lo de QR sobre Q es compacto. O sea, necesito fuertemente que sea finito. Y si no, ¿qué quiere decir la suma? Lo que No, pasa es que quizás estás podría localmente cambiarlo por integral, compacto. pero no, por eso preguntaba. No sé si funciona. Pero estás debiendo Estás poner... localmente compacto. Ay, perdón, eso. En ese caso sí. El truco siempre es integrar, tomar una medida de Haar, y No. si es compacto, la medida de Haar tiene que ser finita, ¿no? Pero no sé si... Capaz que en el caso no conmutativo hay un problema que... ¿Cuál es la pregunta? Me perdí. Si en grupos donde tengo una medida de Haar, puedo hacer... En grupos localmente compactos puedo hacer este truco. Con la medida de Haar, integrando en vez de sumando. A ver, si quieres integrar de partida localmente compacto no es suficiente. O sea, tendrías que poner una restricción adicional, no sé, algo de soporte finito por el estilo. Pero me imagino que la pregunta de fondo no es si puedes integrar o no, la pregunta de fondo es otra. ¿Quieres saber cuáles son las hipótesis generales para que tengas un teorema de semisimplicidad, algo así? Bueno, sí, supongo, puede ser. Sí, en realidad, mi pregunta era más bien este truco, si se podía extender a grupos que no sean finitos, cambiando la suma por la medida de Haar, de alguna forma. Y bueno, sí, en particular, si puedo hacer este truco, voy a poder tener semisimplicidad. Yo solo quiero decir, ahí estás mezclando varias cosas distintas, ¿no? Una cosa es el grupo de salida y otra cosa es el espacio en el que llegás. Al espacio al que llegás le querés pedir algo para que exista una medida de Haar o algo. O sea, son dos problemas distintos, ¿no? Y lo que te digo es, no es cierto que una representación de Galois del grupo de Galois de Q barra sobre Q en GL2 de ZP
sea semisimple. Eso es falso. Y eso, todas las hipótesis que dijeron las cumple, tanto el grupo de Galois de Q barra sobre Q como GL2 de ZP. Con lo cual me parece que precisas algo más. Y creo que tiene que ver un poco con lo que decía Héctor, precisas algo de localmente constante o algo así en las funciones que querés pedir para que la teoría un poco funcione. Pero no, o sea, en los ejemplos donde no le gustaría aplicarlos, no se sabe que las representaciones de Galois sean semisimples. Por ejemplo, las que vienen de la geometría. Y es justo lo que vos estás planteando si se puede hacer. Con lo cual ahí seguro estos teoremas fallan, pero no sé qué tan general se puede hacer. Bien, perfecto. Creo que si tenés un grupo compacto y vas a parar a los complejos, la integral de Haar anda bien ahí. O a los reales. Eso sí. Y en este caso tiene matriz, o sea, coordenada, tiene sentido hacer el promedio sobre un grupo compacto. Sí, por ejemplo, cuando uno toma, no sé, grupos de Lie compactos y mira representaciones finito-dimensionales, eso anda súper bien. Pero así mirando los intereses del seminario, ver en direcciones aritméticas, es verdad que en los casos más sencillos, como por ejemplo tomo una variedad algebraica que sea suave, que sea proyectiva, incluso con buena reducción, y quiero, no sé, entender cómo se descompone su representación de Galois en cohomología eleádica. Hay conjeturas muy importantes que hablan de semisimplicidad, pero no es que tengamos los teoremas a estas alturas. ¿Bien? Para variedades abelianas hay teoremas generales de Falting sobre semisimplicidad, pero más allá de eso son problemas grandes. Ahí está. Bien, muchas gracias por la respuesta. Y bueno, entonces el truco es, como es una proyección y conmuta, lo que gané es que el núcleo es invariante y también que es la otra parte, digamos. Tengo una ¿cómo se dice? Un complemento, exactamente, eso. Que también es invariante. Y entonces B es la suma directa de dos cosas invariantes que tienen dimensión menor que B, entonces ahí aplico la hipótesis de inducción y ahí consigo probar que es semisimple. La tercera es también consecuencia de que factoricé por un grupo finito, no solo el grupo, sino que es una extensión finita, entonces como extensión ramifica en finitos primos, y esos serían los potenciales primos donde podría ramificar la representación, pero bueno, si son una cantidad finita, entonces lo ramifica en finitos primos también. Pueden ser menos, ¿no? Eso es lo que quiero decir. Y la cuarta es una consecuencia de Chebotarev. De vuelta, como ramifica, este es el caso de Chebotarev, donde no preciso la parte de densidad, sino simplemente saber que cada ¿cómo se diría? Símbolo de Artin, o si quieren, cada clase de conjugación de Frobenius, esa es la palabra que buscaba, perdón, alcanza todas las clases de conjugación de F sobre Q. Me alcanza con las clases de conjugación porque recuerden que yo definí, o me interesan más bien las representaciones a menos de conjugación. Y después lo otro que es algo de grupos finitos, de representaciones sobre grupos finitos, es el hecho de que, bueno, también es importante, acá estaba mucho más claro dicho, ¿no? Que también preciso que sea un cuerpo algebraicamente cerrado. Entonces, usando que es un grupo finito, que es algebraicamente cerrado, me alcanza con las trazas y no con la representación en sí. Eso también está en un libro de SAP, mucho mejor explicado de lo que podría ser yo. Que quizás, si hay interés, lo puedo pasar el nombre al menos. Bueno, ahora, digamos, en la misma línea, representaciones módulo L. Recuerdo que era sobre cuerpos finitos, entonces, bueno, tiene imagen finita, ramifica en finitos primos, y acá estaría el análogo a lo último, que sería, bueno, ¿con qué me alcanza para conocer la representación? Entonces, acá hay una distinción según la característica y según el tamaño de las matrices. Si la característica es más chica que el tamaño de las matrices, necesito todos los coeficientes de polinomio característico. Aclaro que en el DDT está dicho diferente, está usando el producto exterior, pero bueno, después de una discusión con Gonzalo, nos pareció, después de haberlo entendido, nos pareció más claro ponerlo así, que es básicamente decir que me alcanza con los coeficientes de polinomio. Perdón, algo que no dije, pero está acá, es que tiene que ser semisimple. Y en el caso de L mayor que D, tengo un análogo al anterior, en el sentido que me alcanza con la traza de los Frobenius.
los primos donde no ramifica. Las pruebas de las primeras dos son el hecho de que como estoy mirando un cuerpo finito, tengo acá en GLD, acá tengo finitas opciones, entonces la imagen va a ser finita. Y entonces factoriza de vuelta por una extensión finita y otra vez ramifica en finitos primos porque estoy trabajando, factorizarlo por una extensión finita, igual que en el teorema anterior. Y el tercero es el teorema de Brouwer-Nesbit. Digamos, así mismo lo hace el DDT, y yo no me quise meter mucho tampoco en ponerme a ver la prueba de Brouwer-Nesbit ni nada parecido. Así que, bueno, está la referencia en el DDT donde está el libro, donde está el teorema. Por último, representaciones eleádicas, digamos, teorema en el mismo sentido. Acá ya no tengo... Ah, perdón, una observación que me faltó decir. Acá no puse lo de semisimple, porque el problema que puedo tener es que en el teorema anterior yo utilizaba dividir entre el orden de G, y eso podría ser un problema si justo L divide a G, ¿no? Al orden de G. Entonces, acá no lo puedo asegurar. Bueno, y entonces, representaciones eleádicas. Dos resultados que me interesan. Uno, el primero en la línea de los anteriores, que me alcanza con determinarlo en la traza de los frobenius, en los primos donde no ramifica. Y un tercero, recuerden que P sub P era el propio subgrupo maximal de IP. Cuando P es distinto de L, ρ de P de P es un grupo finito. La primera es otra vez Brouwer-Nesbit, y la segunda, la demostración la voy a hacer más adelante, cuando empiezo a hablar de representaciones residuales. Bueno, me interesa ahora definir lo que es el conductor de una representación, entonces para eso tengo que empezar por grupos de ramificación. Me tomé el trabajo de hacer algo que el DDT no hace. El DDT define quiénes son a partir de local fields de ser. Y bueno, me tomé el trabajo de explicar cómo es que se construyen esos grupos de ramificación. No solo para el resto, sino me venía también bastante bien a mí entender estas cuestiones. Entonces veamos un poco cómo es, un poco rápido. Entonces agarremos QP y L una extensión finita separable. O sea, PL el uniformizador y BL la evaluación normalizada en L. Y W va a ser un real entre -1 y más infinito. Entonces voy a definir G sub W como los elementos del grupo de Galois, donde la evaluación de esta resta, sería la del uniformizador y su conjugado, es más grande que W más 1. Ser prueba en ese libro que es lo mismo tomar para todos los elementos que solo el uniformizador, así que... Propiedades fáciles, que si W es más chico que W', esto revierte inclusión. Como está considerado en la evaluación normalizada en L, que W sea real no agrega demasiado, lo que importa es la parte entera, o para ser más preciso, la función techo, ¿no? Que sería ver el entero siguiente más grande a W. Bueno, después otras cuestiones sencillas, es que si W es -1, acá queda evaluación positiva, y bueno, como O es un anillo, va a quedar que todos los sigma cumplen eso, y bueno, y que son normales. Estas propiedades las que quiero es extenderlas. Acá es para LQP una extensión finita, y lo que quiero es llevarlas a QP techo de alguna forma. Entonces, acá tengo un problema, que es que no pasa bien para extensiones, a no ser que haga una renumeración, que cambie el W por otra forma de contar a estos grupos. Entonces acá se introduce la función de Herbrand, que es ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, Ariel. Un segundo a la anterior. Decime. Cuando estás definiendo la evaluación, ¿no? Vos querés que extienda la evaluación anterior. O sea, si en QP, P le vas a pedir que tenga evaluación 1. Sí. Entonces, si ahora vas a la extensión que es raíz de P, eso debería tener evaluación 1,5. Porque si no, no extiende, ¿no? O sea, a raíz de P le tenés que poner algo que cuando le vas al cuadrado te da P. Entonces eso tenés que dar evaluación 1,5. Claro, pero la evaluación... Creo que lo que está haciendo dice normalizada en L. La cambié, claro, exactamente. La cambié... No extiende, la normalizás en L para que en L tenga evaluación 1. Exactamente. Eso es lo que está escrito, y creo que es lo que quiero decir. La imagen de BL son los enteros, ¿no? Okay, va a ser, perfecto, en tu caso gracias. va a ser una especie del doble de la otra. Ahí está. Bueno,
Entonces, esta cuenta, digamos, tengo los índices. Agarro G0, que es uno de los grupos anteriores, cuando W vale 0, y lo comparo con los otros G sub T. Voy a tener problemas cuando W es negativo. Acá hay una convención que hace hacer cómo definir cuando T es negativo, porque G sub 0 estaría adentro, ¿no? Y bueno, esto es un integral de una función positiva, entonces lo que uno prueba fácilmente es que termina siendo un homeomorfismo lineal a trozos, creciente y biyectivo. Y esta phi va a ser con la que voy a cambiar, voy a renumerar a mis grupos de ramificación de esta forma. Ahora le voy a poner arriba, le voy a cambiar la letra, voy a poner U, y va a ser la preimagen de U. Digamos, el W va a ser phi menos 1 de U. Y estas G a la U sí tienen la propiedad que preciso, que es que si yo tomo un grupo normal, si tengo G, pongamos que G es el grupo de una extensión finita y H es un grupo normal, o sea que también corresponde a una extensión, un subcuerpo, tiene esta propiedad que es que el U pasa bien, el grupo de ramificación pasa bien por extensiones, ¿no? Entonces con esta propiedad, lo que puedo hacer ahora es tomar el límite inverso y definirlos, ahora sí, los IPU que pone el DDT. Y van a tener básicamente las propiedades que tenía con extensiones finitas, ¿sí? Ahí número un par. Revierte inclusiones, GQP es cuando pongo -1. Bueno, algunas, estas digo, se pueden probar a partir de las extensiones finitas, ¿no? Que es que el grupo IP, que definí como el núcleo hace ya como una hora, sería el IPU cuando U es negativo, no -1, ¿no? -1 está dicho en el ítem 2. Que P sub P es la unión de todos los positivos, que la intersección de todos ellos da la identidad, y que son todos normales. Bueno, alguna de estas propiedades voy a utilizar para definir el conductor. Entonces, previo a eso, lo siguiente, o sea, si tengo una representación y tengo esto, se puede hacer en general con un subgrupo normal, puedo mirar el subespacio vectorial de los vectores que son fijos por la acción de los elementos de ese grupo normal. En este caso es con IPU que me importa, así que lo definí con IPU. Y puedo mirar, esto es un subespacio vectorial de K a la D, puedo mirar la codimensión y puedo integrar las codimensiones. Integro porque estoy mirando U real, ¿no? Y entonces defino el conductor local como integrar, tengo un P fijo, ¿no? Tengo un P marcado, y entonces integro en todos los grupos de ramificación. Y acá hay una separación, con una de las propiedades anteriores puedo mirar lo que pasa entre -1 y 0, integral, que sería simplemente el IP, el grupo de inercia, y bueno, y después hacia adelante. Esto lo voy a definir siempre y cuando no esté mirando representaciones que marcan uno de los primos, ¿no? Por ejemplo, estamos estudiando 3 tipos de representaciones acá. La de Artin, valos complejos, no marca ningún primo, pero las otras dos, que son las módulo P y las L-ádicas, marcan el primo L. Entonces esto lo voy a definir siempre y cuando P no sea L en esas dos últimas representaciones, ¿sí? Como está dicho acá más corto, MP tiene sentido para todos los P diferentes de L siempre y cuando Rho, hago esto en P distinto de L si Rho no es una representación de Artin. En Artin no tengo problemas, puedo mirar P igual L. Entonces, propiedades. Bueno, para empezar, es un número finito, digamos, esta integral no diverge. Eso es el hecho de que en los 3 tipos de representaciones, en las 2 primeras que estudiamos, que eran Artin y módulo L, habíamos visto que la imagen era finita, así que en particular, Rho de P sub P es finita. Y en el caso de L-ádica, dejé la demostración, la pateé un poco más para adelante, pero dije que Rho de P de P finita. Entonces, como P de P finita y es la unión de todos los IPU, eso está dicho acá, en la cuarta, y la otra cosa importante es que la intersección de todas es la identidad. Entonces, en algún momento, estos Rho IPU van a ser todo el espacio para un U suficientemente grande. Entonces la codimensión va a ser 0 y esta integral a partir de un cierto U va a ser 0. Por eso está este MP finito. Y que ese entero está hecho en ser. Creo que alguna vez lo quise ver y no era tan corto como me imaginaba, así que lo pueden ir a ver al local face de ser.
Y después lo otro que es fácil es que vale 0 si solo si es no ramificado. Considerar que esto es una integral de positivos, así que si MP es 0 es porque este 0 y este 0, en particular este 0, así que IP actúa trivial, y el otro lado es muy parecido. Y una vez que tengo los MP y que sé que son enteros, puedo considerarlos como potencias de un primo P, de su primo P, el correspondiente, y considerar el conductor global como el producto de todos los P a la MP. Como ramifican, todas las representaciones ramifican en finitos primos, algo que me acabo de dar cuenta que no mencioné, es que en las eleádicas hay que imponerlo eso. En las representaciones eleádicas uno tiene que imponer que ramifica en finitos primos. En las primeras dos lo demostramos, en la tercera no lo podemos demostrar porque el truco era básicamente lo que estuvimos discutiendo, el tema de poder conseguir un abierto que no tenga subgrupos no triviales y entonces uno tiene que imponerlo como hipótesis en las representaciones eleádicas. Así que bueno, por ende, en las tres representaciones son finitos los MP distintos de 0, y entonces esto es un número entero finito. Ariel, levantaste la mano, o algo así. Si Sí, querés. quería decir eso que dijiste, no, no es obvio, es más, es un trabajo bastante interesante de Ramakrishna, de algunos más, si existían representaciones que no tengan finitos primos de ramificación, y ellos demostraron que sí, dieron varias construcciones, Aftab, que está en Brasil, en Río, también tiene algunos trabajos en esa dirección. O sea, hay representaciones de Artin que no ramifican en finitos primos. Obviamente no puedes definir el conductor así, pero tiene sentido igual decir qué primos ramifican y qué primos no, ¿no? O sea, eso de no es que uno se lo impone, si uno quiere que venga la geometría, le pide que valga eso, pero hay otras que no cumplen eso y que igual tienen cierto interés. Ese era mi comentario. Ahí está, buenísimo. Creo que querías decir eleádica, no de Artin. Ah, en mi diapositiva decís, Héctor. No. La observación que se acaba de hacer era sobre eleádicas, no representaciones de Artin. Sí, sobre eleádicas. Bueno, acá, de vuelta, ¿no? O sea, los MP, en el caso de eleádicas y módulo L, me salteo al primo L. Sí, acá está dicho más abajo. El conjunto de los primos que está ahí depende de la representación, si toma al primo L o no. Bueno, es un entero positivo y eso, ¿no? Lo que hablábamos recién, que ramifica una cantidad finita de primos, con la aclaración de Ariel. También, importante. Bueno, ¿hasta qué hora es, perdón, Héctor? Hasta ahí. Normalmente con conversación y todo esto es 1 hora y media, así que te queda algo así como media hora. Si quieres terminar antes, no creo que nadie se queje, puedes continuar el viernes. O si quieres terminar después, ahí se van a quejar todos y eso no es opción. Así que si ves que, si en algún momento ves que no va a alcanzar toda la materia, una opción es que continúes parte el viernes y hablas con calma, o si crees que vas bien de tiempo, está perfecto. No, lo contrario, estamos muy bien de tiempo, de hecho. Bien. No va a ser necesario. Entonces, representación residual. El tema es lo siguiente. Yo tengo una representación eleádica, ahora me voy a preocupar en las eleádicas para esto. Acá, no sé por qué razón el DDT cambia de notación, digo, o sigue siendo el anillo de enteros de K, aunque ahora lambda va a ser ideal maximal. Hace muchas diapositivas atrás era M, ahora es lambda. Yo sigo el DDT. Y K chica va a ser el cuerpo residual, que es un cuerpo de característica L. Entonces acá, mi intención es reducir cambiar K por el K chica, pero bueno, para eso necesito tener una representación con coeficientes en O. Entonces este teorema va en ese sentido, que dice que yo puedo cambiar una representación eleádica por una representación que es equivalente y que sí las matrices toman coeficientes en el anillo entero. Entonces, la prueba, la voy a hacer rápidamente, porque me parece interesante. Es la siguiente, digamos. Vamos a ponerle B acá a la D, digamos, el espacio vectorial donde las matrices actúan, y OD, que está dentro de B, vamos a ponerle lambda porque suena a retículo y de hecho es un retículo en B. Y como es finitamente generado como ZL módulo, y ZL es compacto, entonces lambda es compacto. Y como GQ también es compacto, y ρ es una representación continua,
entonces su imagen es compacta. Y le vamos a llamar lambda prima. Entonces, como es compacto, es acotado, y como es acotado, puedo definir una evaluación para los vectores, digamos que sería tomar el mínimo de las evaluaciones de cada coordenada, y como es acotado, entonces esa evaluación es más grande que un cierto R, que un cierto menos R, donde el R es positivo. ¿Por qué sé que es mayor o igual a un negativo, bueno, puede ser el 0 incluso? Porque lambda prima es la imagen por ρ del retículo lambda. O sea, en particular está el morfismo de identidad. O sea que lambda es un sub... Bueno, no prueba que lambda prima sea un retículo, pero lambda es un subconjunto de lambda prima. Y lambda, que era OD, son básicamente los elementos de evaluación positiva. Entonces, ya sé que entonces al menos los elementos de lambda prima tienen evaluación positiva o menos. Por eso mayor o igual a menos R con R positivo. Perdón, eso estaba dicho acá. Así que bueno, entonces lambda prima es un... Perdón, como lambda es un retículo de los vectores con evaluación no negativa, y lambda prima tiene, sus elementos tienen evaluación mayor o igual a menos R, entonces está contenido dentro de el retículo lambda por pi a la menos R. ¿Sí? Ya, los que están acá cumplen que su evaluación es mayor o igual a menos R, que en otras palabras. Bien. Bueno, lambda prima lo puedo ver así, entonces, como la unión de los trasladados de lambda por la acción de ρ. O sea, lambda está dentro de lambda prima, como decía antes. Pero lo bueno de esto es que, como lambda sí es un retículo, y tiene rango D, entonces lambda prima tiene al menos rango D. Y como O es un dip, entonces lambda prima tiene rango D. Y ahora sí puedo decir efectivamente que lambda prima es un retículo. Que lo bueno que tiene es que es estable por GQ, ¿no? Porque como es la unión de todos los traslados, lambda prima es estable por GQ. Y entonces, si uno toma una base de este retículo lambda prima, como es estable, las matrices que actúan en lambda prima actúan con coeficientes enteros. Y como es un retículo, esa base de lambda prima es base de B también, entonces ahí consiguió una ρ prima que actúa con coeficientes enteros. Me pareció muy interesante, pero me pareció una prueba muy topológica. Y entonces decidí agregarla en la presentación. Pese a que, bueno, el DD no está. Entonces, ahora sí, dada una representación, sé que puedo cambiarla por una ρ prima con coeficientes enteros y puedo reducir, módulo el ideal maximal, los coeficientes de las matrices de GLDO y paso a tener una representación residual en el cuerpo residual. Que depende de ρ'. Si yo cambio ρ', voy a tener una ρ techo diferente, y de hecho eso es un poco un problema, porque no necesariamente son conjugadas las representaciones residuales. Pero bueno, quiero, antes de ver cómo se arregla eso, o qué pasa con eso, algunas propiedades. Primero es que el núcleo del mapa a reducir es un prole grupo. Recuerden que L es la característica de K, del K chica, que es el residual. Si P es distinto de L, ρ de P, recuerden P de P es el grupo de inercia Y, que es el propio subgrupo maximal de IP. Bueno, lo que pasa es que ρ, actuando ahí, es isomorfo a ρ techo, o sea, las imágenes son isomorfas por P de P. Y bueno, y acá hay una relación entre los conductores de ρ y de ρ techo, que dice básicamente que n de ρ techo divide el de n de ρ, y hay un término extra. Entonces, rápidamente las pruebas. De la primera, entonces puedo considerar estos conjuntos UR, que son las matrices en GLO, que son congruentes a la identidad, módulo lambda R. Lambda es el ideal maximal de O. Entonces los UR están encajados en una filtración. El U1 es que hace a congruente a la identidad módulo lambda, así que ese vendría a ser el núcleo del morfismo que estoy analizando, o sea, alfa. Y bueno, estas son cuentas que las hice y no son tan difíciles, es que U1 es el límite inverso de los U1 sobre UR.
Y otra cosa es que este mapa, definido de esta forma, es sobreyectivo. También son cuentas que no, que uno se los pone a hacer, las hace, digamos, no tiene mucha ciencia, y lo interesante es que en cada tengo un mapa por cada R, ¿no? O sea, eso es algo de UR. Y los núcleos es UR más 1, es el siguiente, digamos, ¿no? Entonces con eso uno saca, como está yendo al grupo aditivo de las matrices en K chica, este grupo es un L-grupo, así que UR sobre UR más 1, que es isomorfo a M de K, va a ser un L-grupo. Y si este es un L-grupo, entonces 1 sobre UR, cada uno de ellos son L-grupos. Y ahí tiene, como 1 sobre UR, como 1 es el límite inverso de los 1 sobre UR, entonces 1 es un pro L-grupo. ¿Para qué quiero esto? Para la segunda propiedad, por ejemplo, porque como P de P es un pro P-grupo, entonces ρ de P de P es un P-grupo, y como P es distinto de L, no pueden tener elementos en común más allá de la identidad. Entonces con esto y el teorema de isomorfismo, uno prueba que la imagen de ρ de PP y la imagen de ρ techo de PP son isomorfas, y ahí con esto uno es que prueba lo que había dejado atrasado, ¿no? Había dicho que en las representaciones eliádicas ρ de P de P era finito, entonces es una consecuencia de 2, porque recuerden que ρ techo va a las matrices con coeficientes en el cuerpo residual. O sea, esto es finito, esto es un grupo finito, y ρ de PDP es isomorfo a ρ techo de PDP, que va a parar un grupo finito. Entonces ahí tiene uno la prueba de lo que había dejado atrasado. Y lo tercero, una vez que uno sabe que ρ de PDP es isomorfo a ρ techo de PDP, recordar que PDP es la unión de todos los IPU. Entonces de esto uno saca que son isomorfos si uno mira cada IPU para cada U real positivo. Entonces de ahí uno concluye la igualdad entre estas integrales, y eso es casi el MP de P. Lo que falta es en la parte que la codimensión del grupo de inercia sea con un negativo, que vendría a ser en el fondo el término este que sobra, ¿no? Si se fijan acá aparecen las dimensiones de la acción del grupo de inercia. Bueno, semisimplificación. Otra cosa importante en el tema de representaciones. Uno tiene una representación y considera una filtración de subespacios vectoriales de escala D, donde cada uno de ellos es una subrepresentación de ρ, y cada cociente consecutivo es simple, o sea, ρ actúa simple. Entonces uno define la semisimplificación como la suma directa de estos cocientes, y uno tiene una ρ sub s, que vendría a ser una representación que va a parar a este nuevo espacio vectorial. Lo que uno logra con esto es que ρ de SS sea semisimple. Uno se podría pensar si la ρ SS depende de la filtración elegida. Bueno, hay un teorema de Jordan-Holder que dice que no depende de eso. Entonces quería ilustrar en el ejemplo que había agarrado antes cómo funciona esto de la semisimplificación, cómo es que efectivamente queda semisimple. Entonces teníamos esta representación al principio, que habíamos visto que no era semisimple. Entonces, y habíamos visto que la primera columna era una subrepresentación. Vamos a ponerle W a ese subespacio. Y tenemos que C2 sobre W queda un espacio vectorial de dimensión 1. Entonces tiene a W y a este, que vendría a ser una especie de complemento. Entonces, si uno agarra una base B de C2, donde W es precisamente el que genera el subespacio W, entonces P más W sería base de C2 sobre W, así que esto sería base de la semisimplificación. Y si uno se fija cómo actúa la representación en estos dos vectores, en W y en B más W, en realidad lo que importa más bien es cómo actúa en B más W, porque W ya está dicho acá arriba. En B más W actúa de esta forma, o sea que básicamente al elemento lo multiplica por lambda a la n. Al elemento B más W lo multiplica por lambda a la n. Entonces la matriz asociada a esta representación, a la semisimplificada, va a quedar así. A W
lo eleva, lo multiplica por lambda a la n, y al b más w también lo multiplica por lambda a la n. Entonces, lo que hizo uno de esta forma fue quitar este término de acá. Y lo perdió en el momento que tomó el cociente por w, ¿no? Más o menos así es la idea. Ahí digamos una especie de resumen, ¿no? La semisimplificación, pero transforma una representación cualquiera en una semisimple. Y acá está lo interesante, yo había dicho hoy que si tengo una representación eleádica y tomo una ρ' que toma matrices con coeficientes enteros y la reduzco, si tomaba dos diferentes, no tenían por qué ser equivalentes las representaciones residuales, pero sí lo son sus semisimplificaciones. Y eso es básicamente porque si uno tiene la representación ρ y mira pensemos directamente en los Frobenius, uno mira el polinomio característico, el polinomio característico de la residual es reducir el polinomio característico de la ρ original, y entonces, por lo que había mencionado en aquel resultado de representaciones módulo L, que si uno tiene una representación semisimple, como son las ρ techo SS, si uno sabe cuánto vale en el polinomio, si uno sabe los coeficientes del polinomio característico, entonces con eso conoce la representación. Entonces, si tengo dos diferentes formas de reducir a ρ, porque tengo una ρ'1 y una ρ'2, como las dos, sus polinomios característicos en un Frobenius P, de un primo P, vienen del polinomio característico de la ρ original, entonces sus polinomios característicos coinciden, y ahí viene el resultado que mencionaba, que me permite decir que las semisimplificaciones sí son conjugadas. No sé si fue claro, es difícil cuando uno solo habla y no tiene los gestos para expresarse, como mover las manos a veces. Bueno, por último, me quedan creo que dos diapositivas. Esto está sobre el final de mi parte. Lo va a usar el que hable, si no me equivoco, en la sección 2.4. Acá está, en el del DDT está dicho más bien a modo de receta, digamos, sí, porque alguien lo va a usar después. Digamos, así como vimos, podemos considerar representaciones de cualquier grupo a cualquier matriz con coeficientes en un anillo, ¿no? En algún momento lo hicimos para reducir. El DDT le llama M de ρ a lo que sería, digamos, el R a la D, que es donde actúan las matrices estas. Y uno puede considerar los endomorfismos de R a la D, los endomorfismos R lineales. Uno puede considerar una acción de G sobre los endomorfismos de la siguiente forma. O sea, uno tiene G, un elemento del G chico, un elemento del grupo G grande, y los considera ρ de G, que son en el fondo también endomorfismos, y los hace actuar por conjugación en endomorfismos de M-ρ. En particular, uno puede mirar también los endomorfismos de traza cero, y puede considerar la subrepresentación de G en los endomorfismos de traza cero, que tiene sentido porque si un elemento phi tiene traza cero, cuando uno hace esta operación de conjugar, la traza sigue siendo cero. Entonces, A0 de ρ es una subrepresentación de ρ. Entonces, acá algunas propiedades que marca el DDT, es que si D es invertible en R, uno tiene esta equivalencia en términos de representaciones, donde, digamos, AdRo es la forma de actuar es la que está definida acá, en A0ρ también, y uno puede hacer esta equivalencia de forma que la forma de actuar en R sea trivial. Ahora voy a dar una idea de cómo es eso. Y la segunda es que si uno mira la subrepresentación A0ρ, el núcleo de esta representación es el núcleo que tendría este mapa, que es G pasada por ρ y después proyectivizando las matrices. Las pruebas no son, ninguna de las dos son difíciles. En el caso de la primera, simplemente ver que si uno agarra una matriz a cualquiera, si hace esta cuenta, esta matriz va a tener traza cero. Y bueno, después uno lo que quisiera es despejar la matriz A, entonces necesita que D sea invertible. ¿Sí? O sea, entonces A la escribe como
a esta matriz que tiene traza 0 más un múltiplo de la identidad. El múltiplo sería, si despejamos, sería traza de A sobre D, ¿no? Y bueno, como es un múltiplo de la identidad, cuando uno actúa por conjugación, va a actuar trivial. O sea, digamos que tiene una copia de R en traza de A sobre D por la matriz identidad, donde la acción por conjugación que definía antes actúa trivial. Y en la segunda es una cuenta también sencilla. Los elementos del núcleo son los que, para toda phi de traza 0, la conjugación da igual, digamos, rho de G de phi, rho de G menos 1 es igual phi, lo que está dicho ahí. Para todas las matrices phi de traza 0, y bueno, es una cuenta de álgebra lineal 1, ver que todas las matrices que hacen esto son en el fondo múltiplos de la identidad. Y múltiplos de la identidad son los que... es el núcleo de esta flecha, ¿no? De este lado. Así que nada, simplemente esa cuenta. Por último... Necesitas que decime. sea imagen muy grande, ¿no? Para que valga eso. ¿Cómo? Necesitas que la imagen de tu representación original sea grande para que valga eso. Digo, si Rho tuviera imagen residual, que es la identidad, todo trivial, podría pasar, y esto último que escribiste no es cierto, ¿no? ¿Esto de acá decís? Asumo que ves mi mouse. Pero esto depende de phi, ¿no? O sea, es para toda phi, y phi son matrices de traza 0. Ok, estás hablando, perdón, sí, estás hablando del endomorfismo de R a la D. Ok. Exactamente, sí, eso Bien, mismo. sí, está bien. Bueno, hace una especie el DDT hace una especie de clasificación al final, que es lo que voy a poner ahora. Entonces ahora trabaja con R, que es un cuerpo algebraicamente cerrado de característica distinta de 2, y agarra representaciones irreducibles, que van a GL2, ¿sí? Me importa más el 2 porque al final del día las representaciones de curvas elípticas van ahí, y todo lo que importa para lo que quieras el DDT es en dimensión 2. Entonces, se va a preocupar por dar resultados en eso ahora. Entonces, las opciones son, o A0 de R es irreducible, o termina siendo en el fondo esta suma directa que está acá, donde está el delta, es un carácter de G sobre H, perdón, debí empezar de antes, hay un subgrupo H de índice 2 dentro de G, recuerden G es el dominio de Rho, y hay un carácter donde Rho viene siendo inducido por ese carácter. No me quise meter mucho en el baile de cómo se inducen caracteres, perdón. En fin, y bueno, y en este caso, 0 Rho termina siendo una suma directa de este inducido, acá está el carácter X, y hay otro carácter X', y este delta que es un carácter de G sobre H. No me acuerdo si el DDT da referencia a dónde saca esto en este momento. Y en el último caso también se puede partir en dos. O sea, el último caso me refiero al ítem 2, este de acá, ¿no? Que es, o este carácter es irreducible, este que está acá, o también se parte en dos más. Y en ese caso tenemos lo siguiente, ¿no? Que es que hay subgrupos de índice 2, hay 3 subgrupos HI de índice 2, que son núcleos de estos caracteres, delta I, en los cuales A0 de Rho se parte. O sea, se parte en 3 caracteres. Honestamente no tengo idea de dónde viene esto, dónde sale esto. No sé si alguien tiene alguna idea por dónde va. Y reitero que no me acuerdo si el DDT da una referencia para dónde buscar esto tampoco. Y bueno, eso es todo por mi cuenta. Bien, muchas gracias. No, por favor, eso usted. Eso, ahí. ¿Dudas, comentarios, preguntas, quejas? ¿Alguien? No veo el chat. ¿No? Bueno, aquellos que están viendo esto quizá por primera vez en tanta seriedad, les va a tomar un poco de tiempo digerir la materia, pero recordemos que las charlas, el motivo de las charlas es de alguna manera ponernos en sintonía con el estudio personal que estamos haciendo del DDT. Así que miran eso, lo leen, si tienen dudas pueden contactar.
igual a futuro yo, como lo hemos venido haciendo hasta ahora, en algún momento voy a hacer alguna charla de repaso con ejemplos, una especie de ayudantía, ¿ya? Pero por el momento miren el libro, traten de revisar, y si alguien siente que necesita una referencia adicional, puedo recomendar que miren el libro de Diamond y Schurman, que lo voy a colocar acá, Diamond y Schurman, que debe estar mal escrito Schurman, pero ahí lo buscan ustedes. Bien, en ese libro, en el capítulo final, si es que no es el penúltimo, uno de los dos últimos, viene a un nivel mucho más elemental esta historia de representaciones de Galois, para que puedan mirar ejemplos. Ah, Me Matías. mandaste por mensaje privado el nombre del libro. Verdad, como me habías comentado algo tú, quedó ahí por default. Ok, entonces Diamond Schurman. Ya, le voy a poner 2N porque mejor que sobre que falte. Entonces, en ese libro al final pueden encontrar representaciones de Galois, las cosas que conversamos hoy día quizás no en tanta profundidad, y con ejemplos bien concretos, para que puedan mirarlos, ¿ya? Porque en esta teoría, esta es una teoría que uno tiene que pensarla de manera concreta, son cosas bien, en el fondo son sencillas, hay hartos símbolos, pero son cosas sencillas, uno tiene que ver los ejemplos para poder entender. Échenle una miradita, ¿bien? ¿Alguien me quería hablar? Yo, sí, Santiago. No, que cuando yo empecé a estudiar representaciones de Galois hay un libro que me vino muy bien, que si puedo pasar si quieren, o al menos el nombre. Ay, están viendo todo esto, perdón, no era mi intención. Pero... No, en realidad todavía estás compartiendo solamente las diapositivas, nada más. Ah, ok, perfecto. El libro es de Serre y Scott y se llama... ay, no puedo escribir en el chat hasta que deje compartir, pero escribo el nombre acá si quieren. Bueno, cualquier cosa lo puedo pasar, si no hay problema lo puedo pasar. Se llama Linear Representation of Finite Groups. Ahí está, por ejemplo, de Serre y Scott. No, perdón. Bueno, es de Serre, que lo escribió en francés y Scott lo tradujo. Eso es lo correcto. Que bueno, eso, trabaja en representaciones sobre grupos finitos, pero arranca bien del principio y a mí me vino muy bien para empezar a atender representaciones. Sí, a ver, también está este libro de... ¿cómo se llama? Harris y alguien más, no recuerdo ahora, de la colección GTM. Bueno, lo pueden buscar. Fulton Harris. Fulton Harris, muchas gracias, sí. El capítulo 1 está bien bueno. Si alguien nunca ha visto nada de representaciones, lo puede ver. O sea, lo que uno normalmente vería en la escuela está cubierto en el capítulo 1 de Fulton Harris, ¿ya? Para grupos finitos sobre los números complejos, para que le echen una miradita. El Lang de álgebra creo que traía algo, pero en realidad nunca se entiende nada de lo que está escrito en Lang de álgebra, así que hay que usarlo como último recurso si es que ya nada más sirve. Y ¿qué otra cosa más? Y aquellos que ya manejan esto a un nivel más avanzado y quieren despejar dudas muy técnicas, un buen lugar para eso, muy conciso, es el libro de Serre, de representaciones eleádicas abelianas. ¿Bien? En representaciones eleádicas abelianas y curvas elípticas, así se llama el libro, en francés o en inglés, creo que hay una versión en francés, no estoy seguro, es en inglés sí está, así que lo pueden revisar ahí. Y aquellos que todo eso ya lo conocen y es muy fácil, y están aburridos, entonces les voy a dejar una pregunta trampa, para que se entretengan en la casa, ¿ya? La pregunta trampa es la siguiente, ¿están todos atentos ahí con lápiz y papel en la mano? ¿Sí? Bien, la pregunta trampa es la siguiente. Tomamos una extensión finita de Q, un campo de números, ¿bien? Lo voy a llamar K. ¿Ok? Entonces esta extensión K de los números racionales tiene un grupo de Galois, voy a pedir que sea Galois, y el grupo de Galois se va a llamar G. Bien. Ahora G actúa en K linealmente, porque respeta el producto, respeta la suma en particular, respeta la suma y respeta los escalares racionales. ¿Sí? Entonces, voy a hacer algo un poco no convencional, me voy a construir de este grupo G, me voy a construir una representación de dimensión finita, que simplemente tomo K y lo tensorizo sobre Q con los complejos. ¿Ya? No es el tipo de cosas que uno suele hacer, pero lo voy a hacer igual.
Entonces, ahora la acción natural, la más natural del mundo que puede tener un grupo de Galois, que es actuar sobre el campo mismo que lo está definiendo, ahora me está dando una representación de dimensión, una representación compleja. Y la pregunta es, ¿quién es esa representación? Así que se los dejo de tarea a quienes hayan encontrado todo esto muy fácil. Es una pregunta un poco molestosa, para que jueguen con eso. Bien. Es una representación de Artin, es bastante natural. En general no es irreducible porque como K contiene una copia de los números racionales son un subcampo fijo, ¿cierto? Y entonces por lo menos tengo una línea que está fija cuando miro K tensorizado con los complejos. Así que en general no va a ser irreducible, y de hecho tiene una copia de la representación trivial metida dentro. Y la pregunta que yo les hago es, ¿quién es esta representación? Bien. Para que maten las tardes aburridas de cuarentena. Bien. Eso. Si no hay más dudas, comentarios, ni nada, no sé, ¿alguien más que tenga algún comentario o duda? Bueno, si no, lo dejamos hasta acá. Muchas gracias Santiago. Y el viernes, según lo que yo tengo anotado, habla Matías. Matías, ¿es verdad eso o no? Sí, sí, sí. Sí, es verdad. Ya, bien, tú hablas el viernes entonces. Bien. Eso. Bien, lo dejamos hasta acá. Si alguien tiene dudas, me puede escribir por correo electrónico. Eso. Y nos escuchamos entonces el viernes, ¿ya? Se cuidan mucho, que estén bien. Chao.